Y hoy, hermanos, vamos a seguir con nuestra lección. Estamos aprendiendo un poco sobre cómo Dios nos enseña, sobre cómo liberó al pueblo de Israel. Y en el fondo lo que tenemos es la doctrina de la salvación, la doctrina de la redención, para que nosotros podamos ver de manera amplia algunos aspectos para poder entender qué sucedió con el pueblo de Israel y así pues glorificar al Señor con todo lo que Él nos enseña a través de su palabra. Hermanos, la última lección que vimos la semana pasada, Éxodo capítulo 5 y versículo 23, nos ayuda para que nosotros, mis hermanos, podamos aprender grandes lecciones. Podemos nosotros ver capítulo 5, versículo 1, versículo 9, versículo 10, versículo 23, y nos ayuda, mis hermanos, a comprender las grandes verdades que aquí hay de fondo. Podemos ver entonces que, de acuerdo a lo que hemos analizado, los perseguidores siempre se complacen en despreciar a los ministros, a los líderes, a los siervos, a los pastores, para poder atacar el evangelio del Señor, así como pasó con Moisés y así como pasó con Aarón. Nosotros podemos ver, mis hermanos, de que la duplicación del trabajo que hay es la forma como el enemigo siempre paga al pueblo de Dios. Pero también nosotros podemos notar de que la justicia de los hombres para satisfacer sus caprichos nos ayuda a entender, mis hermanos, que el mal siempre paga mal. Podemos nosotros conectarnos versículo 9 para tocar ya versículo 10 al versículo 23 que nos corresponde hoy, para comprender, mis hermanos, que la ingratitud que podemos notar en la vida del enemigo, en la vida de los que son simpatizantes del enemigo, sean reyes, sean pueblos, sean aldeas, sean naciones. Mis hermanos, nos lleva a comprender que ellos no son agradecidos, nos lleva a comprender que ellos no entienden la gracia de Dios. Por lo menos la generación que estaba sobrecargando de trabajo al pueblo de Israel, esta generación que gozaba en hablar mal de los líderes, empezando con el faraón, esta generación que estaban dispuestos a castigar al pueblo de Dios, por lo menos deberían de tener un grado de conciencia para reconocer que si ellos no murieron años atrás, fue por la gracia y la bondad de Dios que mandó a José para que el pueblo de Egipcio no pereciere. Por lo menos de manera humana en el sentir moral de gratitud, por lo menos hubieran dicho, les debemos algo a este pueblo, les debemos algo porque de ellos viene el hermano quien Dios usó para que nosotros no muriéramos de hambre años atrás. Pero vemos que ahora se mofan del Dios Altísimo, se mofan los líderes, se gozan para sobrecargar, dar doble carga a los que les han servido, dispuestos para castigar y lastimar a los hombres quienes les han sido útiles por años y años. Podemos nosotros comprender, mis hermanos, que arrancando ya el versículo 10 que nos conecta a la escena que hemos estado viendo, podemos comprender que los capataces egipcios eran muy severos, eran muy malos. Podemos notar que estos capataces egipcios pues no se ponen la mano en la conciencia para lastimar a los hombres, para lastimar al pueblo de Dios. Es la forma como Egipto, como el mundo, como los enemigos del evangelio, en todas las edades, en todas las generaciones,
Han pagado mal al pueblo de Dios que quiere darles luz de esperanza, que les lleva el evangelio de la gracia, que les lleva el evangelio de salvación, de la redención. Ellos pagan mal. Y es porque vemos acá en esta escena que estos capataces egipcios estaban dispuestos hasta para matar y liquidar a todo ciudadano israelita. Nosotros, hermanos, cuando vemos esta forma, cómo obra el mundo, cómo paga Satanás, cómo pagan sus seguidores, cómo pagan los hombres que no son de fe, podemos nosotros aprender con una lección espiritual que tenemos la necesidad premiante de todas las generaciones, hermanos, de orar para ser librados de los hombres malos, de orar para que Dios, hermanos, tenga compasión de su iglesia, para que Dios tenga compasión de su pueblo. Hay mucha gente que aparentemente nos ama y nos quiere y son buenos vecinos, pero en realidad solo están esperando un mal mayor para aquellos quienes testifican del Dios Altísimo. Llega el momento en que ellos podrán confesar, o Dios sacará en sus corazones para que ellos expresen que lo que hay en el corazón de ellos es resentimiento y es odio. Lastimar hasta donde se puede. Tenemos la urgente necesidad de orar por nuestros adversarios, nuestros enemigos. No porque nosotros no los amemos, no porque nosotros no los querramos perdonar, porque somos llamados a amar y a perdonar. Pero la dureza del corazón de ellos tristemente solo saca luz que tienen un corazón de piedra contra Dios, contra su palabra, contra sus mandamientos, y son capaces de lastimar al pueblo de Dios. Y tenemos muchos adversarios en este mundo, hermanos, donde nosotros tenemos la responsabilidad de analizar, escudriñar quiénes son nuestros vecinos, quiénes son los que están en nuestra colonia, quiénes son los que están en nuestro pueblo, quiénes son los que están en nuestros departamentos o nación, para darnos cuenta que muchos de ellos, por asunto de religión o de fe, odian al pueblo de Dios. Y urge que la iglesia aprenda a orar para amar y perdonar. Urge para que el pueblo de Dios se dé cuenta que el adversario no duerme, que siempre lastima. Y entonces tenemos esa responsabilidad de orar por aquellos quienes quieren vernos lastimados, heridos, pisoteados. Podemos nosotros ver en esta escena que los jefes de los trabajadores se quejaron justamente al faraón, pero este se burló de ellos. Miren esta otra escena que presenta la palabra del Señor. Esta otra escena, mis hermanos, dice que los jefes, es posible que acá sean jefes que tienen que ver con los mismos judíos, que los habían puesto para poder ver por sus propios hermanos de sangre para que trabajaran. Es posible que hayan algunos egipcios ocupando ese puesto de jefe, pero supongamos que solo sean judíos que estaban como jefes. Podemos ver que esta escena empeora la relación entre jefes y siervos o esclavos, porque de alguna manera ellos se dan cuenta que hay algo injusto que hay de parte del faraón y ellos se quejan. De alguna manera se dan cuenta y le dicen al faraón, faraón, esto no es posible. ¿Cómo es posible que es doble carga para ellos? No lo van a poder hacer físicamente. Ellos se fueron a quejar contra el faraón, pero la respuesta del faraón fue burlarse. La respuesta del faraón fue tristemente una actitud donde aquellos jefes no se dan cuenta que éste actúa porque es carente de fe, porque no entiende los planes de Dios, porque no entiende los propósitos de Dios, porque siempre quiere tener el poder, siempre quiere tener el dominio, siempre quiere estar gobernando de acuerdo a sus ideales y no de acuerdo a la voluntad y al plan del Señor.
Y se burla con la petición que dan estos siervos delante del faraón. Y cada uno de nosotros, hermanos, podemos tener a veces esta responsabilidad de velar por los que sufren, quizás dar consejo a los que gobiernan para que hagan lo mejor, pero de alguna manera debemos de esperar no el positivismo para que ellos puedan tomar el mejor orden moral y ético para bien de una sociedad o de un pueblo. Posiblemente se burlen de nosotros, pero no es nada nuevo, ya ha sucedido en el tiempo de Moisés. Podemos nosotros comprender, mis hermanos, cuánto Dios ama a su pueblo en medio de la adversidad, cuánto Dios protege a su pueblo en medio del dolor, cuánto Dios está al tanto de las tristezas de su pueblo. Y aunque nosotros no lo veamos o no lo entendamos, pero Dios siempre tiene un plan para su pueblo. Si este faraón se burla de la petición de estos jefes, podemos ver que la maldad de Satanás a menudo representa el servicio y la adoración de Dios como tarea adecuada solo para quienes nada tienen que hacer y actividad solo para ociosos, aunque nosotros podemos entender que es deber aún de quienes más están ocupados en el mundo, para que puedan entender que este es asunto de fe, es asunto del Creador y del Señor. Y mis hermanos, y Satanás a menudo representa el servicio, la adoración a Dios como algo de actividad para ociosos, algo de actividad para los que no quieren trabajar. Podemos nosotros comprender, mis hermanos, que esto es plan benévolo. Esto es la forma como el mundo piensa. Esto es la forma como Satanás presenta al pueblo de Dios ante el mundo. Esta es la forma como Satanás ha obrado en las generaciones. ¿Por qué? Porque el hombre ha caído al extremo de endiosar el trabajo, de endiosar el dinero, de endiosar el poder, cegado con su brujería, hechicería y tanta cosa que ellos practican, que no se dan cuenta de la luz del evangelio, de la luz del Señor, de la luz del Salvador. Y ahora el Señor nos lleva para que nosotros entendamos, mis hermanos, que el mal así presenta al pueblo de Dios ante el mundo. El enemigo así presenta al pueblo de Dios ante el mundo. No cabe duda que cuando nos ven los domingos ir a adorar a nuestro Señor, a nuestro Salvador y Redentor, mis hermanos, muchos se queden viendo como diciendo estos a perder el tiempo van. Estos no tienen otra cosa que hacer que a perder el tiempo van. Cuando nosotros vemos que hay expresiones, hay formas de pensamientos de esta manera, que son similares a cómo pensaba el faraón y cómo el mal presenta al pueblo de Dios delante del mundo como ociosos y perezosos. Hermanos, debemos de gozarnos porque el Señor se quiere glorificar en medio de su pueblo, aunque el mundo no lo entienda, aunque el faraón no lo entendía. Podemos nosotros darle gloria y honra al Señor porque Dios así quiere testificar a través de su pueblo para que le adoren y le sirvan. Mis hermanos, si la ocupación de los que están en el mundo para ellos es lo más sobresaliente, lo más leal que hay, lo más hermoso que hay, la ocupación en el mundo, es la forma como ataca el mundo. Y no cabe duda que muchos cristianos son tentados a vivir esa forma de vida. A veces no se acuerdan que nuestra relación con Dios, el cristiano es tentado para pensar que nuestra relación con Dios es solo domingo. Debemos recordar, mis hermanos, que nuestra relación con Dios son todos los días de nuestra vida, a través de la oración y de la meditación de la palabra del Señor. Esto nos ayuda para comprender que tenemos responsabilidades personales, familiares, tenemos responsabilidades congregacionales,
como hermanos en la fe para reunirnos, ya sea 5, 3 o 2 veces a la semana, pero los tenemos. Y cada vez que nosotros lo hacemos de manera individual, familiar o congregacional, hermanos, esto exalta el bendito nombre de Dios para que nosotros entendamos, mis hermanos, de que nuestra responsabilidad es amplia. Y por esta razón el apóstol Pablo, los apóstoles, los líderes de la iglesia primitiva siempre recuerdan y hacen ver la responsabilidad que tiene todo cristiano en estar en comunión con el pueblo de Dios. Hay un versículo bíblico que dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, porque le han dado prioridad al trabajo, al estudio secular, al hacer famoso, el tener oro y plata sobre esta tierra, y ya no dan como prioridad lo que es su relación con Dios y lo que es estar en comunión con Dios personalmente, familiarmente, congregacionalmente, y esto ha llevado a la quiebra a muchos cristianos espiritualmente, porque no son responsables delante de Dios para lo que Dios demanda para su pueblo. Pero la orden de Dios para el faraón, para el mundo es, deja ir a mi pueblo, que mi pueblo me adore. Hermanos, cuando nosotros vemos los versículos que hay acá en el fondo y que el enemigo no quiere que los cristianos, los hombres de fe, se ocupen para Dios, sino que se ocupen en las cosas del mundo. Es la tentación que ha puesto para el pueblo cristiano y es lo que Dios recuerda a la iglesia para que tengamos precaución en no caer en esos desniveles, sino mantenernos en el orden del Señor para gloria y honra del Señor. Podemos ver, hermanos, que los que son diligentes en ofrecer sus sacrificios al Señor escaparán ante Dios del destino del siervo perezoso, aunque no escapen de los hombres. Esta es una gran bendición para los que son responsables. Es una bienaventuranza para los que son parte del pueblo de Dios, que los que son diligentes en ofrecer sacrificios al Dios Todopoderoso escaparán ante Dios del destino del siervo perezoso, aunque no escapen de los hombres. Y entonces esto glorifica a Dios, hermanos, porque estamos haciendo la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres. Cada uno de nosotros podemos notar, hermanos, que los israelitas debieran haberse humillado ante Dios, porque acá nos mete a otro cuadro la palabra de Dios, que los israelitas debían haberse humillado ante Dios y haber tomado sobre sí mismo la vergüenza de su pecado. Este es otro cuadro que aquí nos presenta la palabra del Señor, la actitud correcta de los israelitas cuando vieron la sobrecarga de trabajo. Podemos nosotros notar que la forma de pensar, la forma de expresarse de los israelitas cuando sintieron el peso del castigo del faraón. Los israelitas, si ya estuvieran maduros en la fe, pues ellos rápidamente hubieran pensado, pues nosotros como pecadores que somos, pues merecemos esto. Nosotros podemos comprender de que la actitud de ellos es por falta de madurez. Y estos israelitas, en lugar de humillarse ante Dios, haber tomado sobre sí mismo la vergüenza de su pecado que ha sido real en su diario vivir antes de que Dios estuviera tratando con él. Si hay algo que Dios los lleva a la reflexión, es que han pecado contra Dios, es que se han olvidado del Dios de sus padres, es que han caído en la idolatría, en la hechicería, en el poder del mundo, en el servicio al faraón, en olvidarse de una relación correcta con Dios. Ellos si se hubieran puesto a pensar en el desorden de vida espiritual que llevaban antes de que Dios mandara a Moisés,
pues por lo menos con esta dureza de carga, hubiera detenido un momento para reflexionar. Bueno, pues también nosotros algo mucho hemos pecado contra Dios y debemos de detenernos. Algo nos querrá enseñar el Señor por la forma como nos quiere castigar el faraón, pero dice la palabra del Señor que en lugar de que ellos reflexionaran como vergüenza de su pecado, sin embargo, ellos, quienes iban a ser liberados por Moisés, empezaron a pelear contra Moisés y contra Aarón. Y miren, mis hermanos, esto es algo que sucede cuando podemos nosotros ver la vida de los profetas, cuando nosotros podemos ver la vida de los hombres que fueron usados por Dios. Podemos notar que el consejo de ellos para el líder político, para el líder religioso, para el pueblo de Dios o para una familia que estaba en pecado, y cuando ellos llegaban a reprender el pecado de tales personas, pues ellos en lugar de agradecer, pues por regla general se oponían y peleaban contra el líder de su pueblo. Y no era nada nuevo, ya les pasó a Moisés y a Aarón. El pueblo empezó a echarle la culpa a Moisés y a Aarón. Y mis hermanos, falta de madurez, falta de comprensión como Dios trata con nuestras vidas, falta de comprensión de que Dios en su gracia para los que son de fe, siempre va a estar obrando para bien de su pueblo en medio del dolor, pero ellos en lugar de reflexionar en sus pecados, culparon a Aarón y culparon a Moisés. Y cuando Moisés se dio cuenta de que el pueblo empezó a ir contra él y contra su hermano Aarón, sabiendo de que Dios lo había enviado, Moisés no podía ir a quejarse contra el rey de los egipcios. Moisés no se podía ir a quejar contra los líderes del pueblo de Israel. Moisés no se podía ir a quejar contra los demás políticos o los demás reyes que estaban a su alrededor, las demás naciones a su alrededor. Moisés acudió a la presencia de Dios porque sabía que Dios lo había mandado. Moisés, como humano que era, pues él sabía que Dios lo había mandado y su queja tenía que ser contra Dios. Dios, me están culpando. Señor, ellos creen de que yo soy el culpable. Señor, ellos creen de que por mi culpa les está pasando esto. Y cuando Moisés volvió al Señor, si él sabía lo que Dios le había dicho y hecho era por orden de Dios, y si él apela solo al Dios de los ejércitos, al Dios altísimo, es porque su convicción era entre Dios y él, para que nosotros aprendamos dónde acudir cuando hay problemas personales, familiares, congregacionales en nuestra vida. Debemos de doblar nuestras rodillas ante Dios. Debemos de meditar en su palabra para ver dónde estamos mal, dónde estamos torcidos, para ver si no estamos viviendo algo contra la palabra de Dios, contra la voluntad del Señor. Y entonces cuando nosotros vemos lo que acá sale a luz, que el pueblo en lugar de meditar en la pobreza de vida espiritual que llevaba antes de que Dios mandara a Moisés, pues ellos cuando vieron la doble carga del faraón para ellos, culparon a Aarón y culparon a Moisés. Y Moisés sabía quién lo habían enviado. Moisés sabía que no podía ir a pedir consejo a otro rey terrenal. No podía ir a pedir consejo con los mismos líderes israelitas. No podía ir ante el mismo faraón. Él se fue directamente con Dios a la presencia de Dios. Señor, escucha las quejas de tu pueblo. Mira las quejas de tu pueblo. Y hermanos, cuando nosotros vemos a un pueblo débil, a un pueblo arrogante, a un pueblo carnal, a un pueblo de Israel que no tiene una relación fuerte con Dios, pues hermanos, esta es la actitud de todas aquellas personas quienes no han madurado en la fe.
que cuando Dios disciplina o Dios permite el castigo es porque tiene algún propósito. Va más allá de lo que quiere el pastor o quiere la iglesia. Tiene que ver con la perfecta voluntad de Dios que siempre está obrando en su pueblo, en su iglesia, en las familias de fe, en los hombres de fe, para que nosotros aprendamos a glorificar a Dios en medio del dolor y esperar en la voluntad de Dios. Esperar en el tiempo de Dios. ¿Cuánto tiempo quiere Dios que pase esto para que yo medite y yo aprenda si hay algo malo que hay en mi relación con Dios? Pero Moisés apela al Dios Altísimo. Cuando nos encontremos en cualquier momento confundidos en el camino de nuestro deber, siempre debemos de acudir a Dios, debemos de ir a Dios y exponer nuestro caso ante Él por medio de la oración fervorosa. No hay nada hermoso delante de Dios que cuando estemos siendo probados en nuestra fe, ya sea por lealtad a Dios, como vimos hace 8 y hace 15 días, porque Dios prueba nuestra fe por ser íntegros, pero también prueba nuestra fe cuando estamos viviendo mal delante de Él, que es una prueba que va con un propósito de disciplina y de juicio. Pero a veces no es porque haya ciertos pecados en nuestra vida, sino porque hay integridad y Dios quiere que nosotros podamos glorificarle en medio de esta prueba. Entonces, mis hermanos, acudir a Dios con una oración fervorosa glorifica al Señor, conociendo el camino, conociendo quién es la verdad, conociendo quién sí tiene la razón de todo lo que pasa, acudir de rodillas ante Dios. Podemos nosotros aprender que también los desengaños de nuestro trabajo no deben alejarnos de nuestros deberes hacia Dios. Más deberíamos reflexionar en la razón por qué han sido enviados. Más deberíamos reflexionar, mis hermanos, en nuestra relación con Dios, si es por integridad o si es por estar jugando con Dios. Dios tarde o temprano prueba nuestra fe y tenemos que orar mucho porque el enemigo no descansa. Tenemos que pedirle misericordia a Dios porque Dios ama a su pueblo, porque Dios está al tanto de su pueblo. Porque tal y como lo dice la Biblia, que Dios al que tiene por hijo lo ama, pero también lo disciplina. Y cuando nosotros vemos lo que acá sucede, como Dios trata con su pueblo para darle lecciones espirituales, para que vayan entendiendo lo que es la doctrina de la salvación, de la redención, en todo lo que Dios está haciendo, para que ellos puedan ver de que no es el poder de ellos, es el poder de Dios. No es la palabra de ellos, es la palabra de Dios. Para que ellos comprendieran de que no es el poder del faraón, es el poder de Dios. No es el poder de los egipcios, es el poder de Dios. Es la salvación que viene de Dios, es la redención que viene de Dios para salvar a su pueblo, para liberar a su pueblo. Pero ellos estaban en este proceso aprendiendo. Y entonces, mis hermanos, cuando vemos que este cuadro de parte de Faraón, de burla, de poner carga de trabajo doble, cuando vemos esta carga que nos ayuda para ver la respuesta del pueblo que arremete contra Moisés y contra Aarón, cuando vemos la actitud de Moisés y de Aarón del pueblo, acuden a Dios y a nadie más. Y cuando vemos que debemos de recordar que el trabajo, las cosas temporales que tenemos que hacer en esta vida, no tomen el lugar de Dios, sino siempre estar en el orden de Dios, nos ayuda para que podamos glorificar a Dios en el orden correcto. Y quiero llevarles, mis hermanos, al capítulo 6, hermanos, del versículo 1 al versículo 9, aunque quizás solo tomemos una fracción de esto, porque no nos da tiempo poder ver
varias áreas, pero nos ayuda para poder nosotros comprender qué sucedió después de esta escena que hemos explicado. De acuerdo al capítulo 5, ¿qué pasó? Podemos ver que en el capítulo 6, mis hermanos, del 1 al 9, podemos comprender que muy probablemente prosperemos en nuestros intentos de glorificar a Dios y ser útiles a los hombres cuando aprendamos por experiencia que nada podemos hacer por nosotros mismos. Y si toda nuestra dependencia está en Él y toda nuestra expectativa sea de Él, la gloria y la honra es para nuestro Señor. Esto es lo que nos enfoca ya este capítulo 6 para ir ampliándolo para dentro de 8 días, si Dios nos regala vida. Hermanos, a veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad del Señor. Somos tentados para hacer nuestra voluntad y no la voluntad del Señor. Somos tentados para pensar de acuerdo a nuestros pensamientos y no los pensamientos de Dios. Somos tentados para actuar en contra de la palabra de Dios. Y cuando Dios nos exhorta diciendo a la luz de su palabra, mis hermanos, que si muy probablemente prosperemos en nuestros intentos de glorificar a Dios y ser útiles a los hombres cuando aprendamos por experiencia que nada podemos hacer por nosotros mismos, y si toda nuestra dependencia está en Él y toda nuestra expectativa sea de Él, Dios va a obrar en nosotros. Y cuando pienso en esta fracción de los primeros versículos del capítulo 6, me recuerda el hermoso versículo que menciona el apóstol Pablo para la iglesia, para dar grandes enseñanzas. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Somos tentados para que nuestro yo actúe con nuestros pensamientos, sentimientos y acciones y emociones, y a veces hacemos por un lado la palabra de Dios para que sea la palabra de Dios que nos redarguya, nos constriña, para que sea la palabra de Dios que quebrante nuestra vida, para darnos cuenta que le estamos quitando el lugar a Dios, que estamos usurpando el lugar de Dios, porque queremos que nosotros actuemos por nuestra propia voluntad, pensamiento, sentimiento y no por la voluntad de Dios a través de su palabra. Hermanos, que nuestra mente sea la mente de Cristo, que nuestras acciones sean las acciones de Cristo, que nuestros sentimientos sean los sentimientos de Cristo revelados a través de la palabra de Dios. Y cuando esto está en este orden, nos ayuda a comprender muchos textos bíblicos, como los líderes, los apóstoles enseñaron a la iglesia para que aprendieran de que ahora ellos son templo del Espíritu Santo, morada del Dios Altísimo, para que Dios a través de su Santo Espíritu, con el poder de su palabra, obre en nosotros, obre en nuestros pensamientos, para que Dios se glorifique a través de su palabra. No es nuestra fuerza, no es nuestra mente, no es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios a través de su palabra que tiene que crecer en nosotros para que Dios sea glorificado. Y cuando nosotros veamos estas grandes verdades que hay acá reveladas en la palabra de Dios, podemos notar que son las grandes verdades que Dios les enseñó a los hombres de fe, al pueblo de Dios desde el inicio de la historia de la salvación, de la redención, de la justificación, para que la gloria sea para Él y no para nosotros, mis hermanos, porque nosotros somos tentados a quitarle la gloria a Dios. Hermanos, nuestra dependencia en Él debe ser el 100%. Todas nuestras expectativas deben ser de Él, en Él, para que Dios sea glorificado.
cuando nos cuesta ver nuestras responsabilidades cristianas y nos cuesta meternos en el orden bíblico, hermanos, tristemente, hermanos, no vamos a glorificar a Dios. Estamos obrando de acuerdo a nuestros caprichos. Estamos obrando de acuerdo a nuestros propios pensamientos. Pero hay un orden de la palabra de Dios que glorifica su nombre. Y esto nos ayuda a comprender que cada uno de nosotros debemos de aprender y de vivir por experiencia propia. Que nada podemos hacer por nosotros mismos, nada. Esto es orgullo y exaltación humana. Pero toda nuestra dependencia está en el Dios Altísimo y toda nuestra expectativa esté y sea solo de Él en nuestra vida. Seremos instrumentos útiles en las manos de nuestro Señor, de nuestro Hacedor. Que Dios quiere, hermanos, que todos disfrutemos de esa dicha, de esa bienaventuranza, de ese gozo permanente, de ese gozo perpetuo, para que Dios sea glorificado en nuestra vida. Que nuestro gozo, hermanos, no se defina por una hora de actividad de culto, 2 o 3 horas, sino que se defina porque ahora somos salvos por la gracia de Dios, porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida y porque nuestro gozo está en esta gran verdad, que por un pecador que se arrepiente, hay gozo allá en los cielos, y nuestro gozo debe de ser constante para que nosotros estemos delante de Dios, mis hermanos, de acuerdo a su voluntad, y para que sus bienaventuranzas, mis hermanos, sus dichosas bienaventuranzas se manifiesten en nuestra vida, para que nosotros exaltemos su bendito nombre, para que nosotros como pueblo de Dios dependamos el 100% de Él y no de nosotros mismos, porque de lo contrario vamos a sufrir las consecuencias por no entender que el poder es de Dios, que la obra es de Dios, que los pensamientos son de Dios, que los propósitos son de Dios, que los planes son de Dios, que la salvación es de Dios, que la redención es de Dios, y que nosotros solo estamos llamados para caer rendido ante sus pies, creyendo en su bendita palabra, que Él va a obrar en nosotros por fe, para gloria y honra de su bendito nombre. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.